Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, estudiantes del curso de autoconocimiento? En nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, en nombre de Rubén Díaz, instructor gnóstico, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta continuación del curso de autoconocimiento. Y hoy es la conferencia número 1. Sean todos bienvenidos. Nos da mucha alegría contar con su participación. Hoy vamos a hablar del tema que es gnosis. Ya me preguntaron la vez anterior, ¿y la palabra gnosis de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Desde cuándo? Hoy vamos a darle respuesta precisamente a esas inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y ya están listos para recibir el tema de esta noche? ¿Sí? ¿Me acompañan en esta aventura del conocimiento interior? ¿Listos? ¿En el aquí y en el ahora? ¿Ya nos quitamos de preocupaciones? Apagamos ya el televisor, ya cerramos las puertas, nos pusimos nuestros audífonos o estamos bien atentos a la pantalla de solamente del Facebook Live de la transmisión, ¿sí? Olvídate del WhatsApp, olvídate del Instagram, de todas esas plataformas y concéntrate en el aquí y en el ahora. Conviértete en un auténtico estudiante de la sabiduría. Creo que ya estamos listos. Vámonos. Comenzamos. Bien, vamos a hacer un poquito más grande la diapositiva de aquí, si me lo permiten, para tener un tamaño adecuado para poder comenzar. Activamos esta cámara de aquí abajo y bueno, pues parece que ya estamos listos. Bien, pues hoy el tema que nos ocupa se llama ¿qué es gnosis? Es un tema muy importante porque tú estás estudiando autoconocimiento o conocimiento interior. El curso está auspiciado por la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México. Vamos a estudiar gnosis. Y para estudiar gnosis necesitas recordar, aprender qué es la gnosis. Para ti, ¿qué es la gnosis? Puede ser que tú ya seas un estudiante de tiempo atrás que ya conoció esta sabiduría. Uno dice, no, yo ya sé qué es la gnosis. Ya he estado en otros cursos. Te felicito completamente. Hoy los nuevos vamos a recordar o vamos a saber, mejor dicho, qué es gnosis. Y el que ya tiene más tiempo, le va a quedar todavía más claro el concepto de gnosis. Bueno, vámonos con la siguiente diapositiva, si me acompañan. Les recordamos, estábamos comentando que dentro de la sabiduría que se entregó, dentro de esa época donde estaba en su auge la antigua Grecia, se entregó una sabiduría, un conocimiento. Por una parte, en la columna que vemos de este lado, vemos que el primer tipo de conocimiento se entregó a una parte intelectual que va direccionada para nuestra mente, nuestra memoria, nuestro intelecto, nuestra razón. Lo que tenemos aquí en la cabeza se entregaba ese conocimiento. ¿Las fuentes cuáles eran? Las lecturas, la información a través de la instrucción, a través de las clases, en donde estaba el profesor, el maestro y el discípulo solamente escuchaba y leía y escuchaba. ¿Y a dónde iba esa información? ¿Para dónde estaba direccionada? Para su cabeza, para su parte intelectual, para que la memoria recordara datos, informes precisos de lo que se le estaba enseñando. Es un conocimiento que va a la cabeza, la que va al cerebro. ¿Cuál es el resultado de este tipo de conocimiento? ¿Qué obtiene la persona? Un entendimiento. El entendimiento de las cosas, de las personas, de los lugares, de los fenómenos naturales. Se les decía, mire, la época de lluvia comprende de esta fecha a esta fecha. Llovió y puede ser que una persona, un instructor, un profesor nos diga, mire, la temporada de lluvias arranca del 30 de mayo y se termina aproximadamente a mediados o a principios de octubre. ¿Ok? Entró a través de una clase, de una información, o lo leímos, temporada de lluvias en Guadalajara del 30 de mayo al 1 de octubre, por poner una fecha. Entonces, ya quedó grabado en tu mente, ya quedó grabado en tu intelecto. ¿Qué es lo que haces? Entiendes cuál es la temporada de lluvias. ¿Qué tipo de conocimiento es eso? Exterior, porque vino de afuera hacia nuestra cabeza.
a nuestra mente, a nuestra parte intelectual. Es un conocimiento de tipo subjetivo, porque uno no lo puede comprobar. Porque llegó el 30 de mayo y uno le dice, profesor, ¿no llovió? Ah, es que quedó mal la nube, es que hubo un frente frío de no sé qué tal lado. Pero es un conocimiento subjetivo, que solamente entró a nuestra parte intelectual. Y alguien nos lo dijo que era de esa manera. Este tipo de conocimiento se conoció en la antigua Grecia como epistemología o teoría del conocimiento. ¿Te cuadra como que este tipo de conocimiento está hoy en día más que nunca en las aulas, en las escuelas, en las universidades, en donde el estudiante se sienta, recibe una lectura, una clase, un video, una información y todo es para la mente? ¿Qué es lo que hace? Si bien le va, entiende las cosas y se le presenta un examen por escrito o de tipo verbal, de tipo oral, para que pase la materia y ahí quedó solamente como una teoría del conocimiento. Ahora, en la antigua Grecia también se entregaba otro tipo de sabiduría, otro tipo de información. Esa sabiduría era de tipo intuitiva. ¿Iba para la parte intelectual? No, era para la parte intuitiva, lo que está aquí en el corazón. ¿Para dónde iba dirigida? Para la conciencia. De conciencia a la conciencia. De la conciencia de un maestro iluminado con sus discípulos que estaban trabajando en el proceso de despertar y estaba dirigida para su conciencia, no para la parte intelectual, no, sino para su parte conscientiva. ¿Y cuál es el método que utilizaban de aprendizaje? A través de la experiencia mística directa. Póngase a practicar, póngase a meditar, reflexione, analice, observe el cielo, observe las estrellas, sienta el aire, huela el aroma que está a su alrededor, póngalo en práctica, observe las estrellas, la tierra, tómela, agárrela, es decir, utilice el método científico, el método de la práctica. No crea lo que está escrito solamente. No se quede con lo que a labios, a oídos entregan los maestros, sino que póngalo en práctica para que la conciencia que tiene dentro se empiece a activar, empiece a arrojar los datos que ya están ahí adentro. Porque la forma alegórica que platicábamos la vez anterior del conocimiento interior, ¿se acuerdan del árbol? Ahí tiene la semilla, ahí ya están las raíces que se formaron, ya está el tronco dando esos frutos. No necesitaba información adicional, esa semilla, ese árbol, para dar ese fruto, esas flores, ese crecimiento exponencial. Entonces, claro, necesita agua, necesita fertilizante, necesita el bocachi, lo que llaman los agrocultores, necesita ese cuidado. Y lo mismo la conciencia de las personas que aprendían en aquella época necesita la guiatura de los maestros, la orientación de ellos, la guiatura para que a través de la práctica ese hombre, esa semilla, bueno, fuera creciendo, pero ya dentro de ese hombre ya tiene el ADN, por llamarlo de alguna manera, ya tiene el diseño para crear ese árbol, para crear ese hombre. ¿Dónde? En la conciencia. El resultado de la experiencia mística directa, la comprobación, los lleva a comprender las cosas a cabalidad. La diferencia es enorme entre entender y comprender. El intelecto entiende, pero la conciencia comprende. Con entendimiento haces las cosas de una forma mecánica y disciplinada, porque te dicen esto es así y este es el orden. Por comprensión uno no se equivoca y le llega al corazón, le llega a todos los sentidos de percepción humana. Lo hace a, como se dice acá afuera, a conciencia plena. Pero nosotros hemos confundido el término entender intelectual con hacer las cosas por conciencia. Hemos entendido que si uno lo ve es consciente de eso, pero no, una persona puede estar, por ejemplo, puede estar yo viéndolos frente a frente, pero mi mente está en otro lado, mi conciencia está en otro lado y lo estoy viendo. Y hasta que uno le hacen, a ver, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué me estás viendo? Ah, no, perdón, es que estaba, atendiendo otras cosas, me vino otro recuerdo. Se dan cuenta
que nuestros sentidos de percepción humana, nuestros ojos, el que estén activos, no quiere decir que estén en uso de la comprensión, en uso de la conciencia. Dentro de este tipo de conocimiento ya no era exterior. Ese conocimiento, esa sabiduría era de tipo interior. Lo que viene de adentro, la semilla que está dentro del ser humano. Ese conocimiento es de tipo objetivo, real. Objetivo, real. Ahí se encuentra la verdad. ¿Cómo lo llamaron los griegos a este conocimiento? Gnosis, la doctrina del corazón, la doctrina de la intuición. Por el contrario, el episteme lo llamaron epistemología, la doctrina del ojo. Solamente veo para creer. Solamente lo que mis sentidos de percepción humana, como el gusto, el olfato, el tacto, me permiten observar. Pero ¿qué tal si está dormida la conciencia, aunque tenga los ojos activos? Puede ser que mi oído, bueno, sí escucho, pero está degenerado y como estoy dormido en mi conciencia, no alcancé a percibir que ya pasó por aquí el tren ligero, que ya se escuchó un rayo, que los pajaritos están cantando. Se dan cuenta que no es per se el que tenga mis sentidos de percepción humana, ahí están latentes, pero que no tenga la conciencia despierta, activa, no quiere decir que se están utilizando de esa manera. Entonces a eso los griegos, el conocimiento de la conciencia, lo llamaron gnosis. Gnosis. Vámonos con la siguiente lámina. Gnosis significa lo siguiente: sabiduría, conocimiento, pero ¿de dónde? De la conciencia despierta. Si uno va al diccionario buscando la palabra gnosis, que es de origen griego, es una palabra griega, se da cuenta que dice sabiduría, conocimiento, de tipo interior. Ese tipo de conocimiento es de tu conciencia despierta. Atención, estudiantes de la gnosis que ya vienen con cursos previos, que ya habían estado, se truncó su continuidad. Te recuerdo o te voy a dar el significado de la palabra para que todos lo podamos entender. Gnosis significa conocimiento interior, sabiduría interior de la conciencia despierta. Cuando ha despertado la conciencia, ahí está la gnosis, ahí está la sabiduría. Y una persona puede ser que no sea estudiada del lado de la epistemología, vive en el campo, vive a través de la agrocultura y él ya sabe la temporada de lluvias porque lo percibe en sus sentidos, porque lo sabe captar, porque está en su interior, no lo leyó en un libro, no se lo dijo el arquitecto, el ingeniero, el agrónomo, no se lo dijo nadie. Él, por la experiencia directa, por trabajar directamente la tierra, por vivirlo, por experimentarlo, por ir trabajando sobre sí mismo y autoobservarse, eso le fluye, esa información, esa sabiduría, ese conocimiento le da para percibir las realidades de su planeta, de su mundo, de su ciudad, de la época del año donde se encuentra. Ahora, hablemos la gnosis como la cultura gnóstica. Quiero que quede bien claro esto que estamos platicando aquí. Un aspecto es la gnosis, como sabiduría, como conocimiento de la conciencia despierta. Y otro aspecto es la cultura gnóstica, las escuelas gnósticas, que son las que enseñan el conocimiento gnóstico. ¿Sí me doy a entender? La cultura gnóstica es una institución que entrega la sabiduría de la gnosis, la que entregaron los griegos, la que entregaron los egipcios, la que entregaron los mayas, los aztecas. Todas las civilizaciones que contaron con escuelas de sabiduría, con escuelas de regeneración, estudiaron ¿qué? Gnosis. Oye, pero espérame, es que el término gnosis me dijiste que era griego. ¿Cómo va a ser maya? ¿Cómo va a ser egipcio? ¿Cómo va a ser hindú? ¿Cómo va a ser chino? Miren, la palabra gnosis la entregaron los griegos, pero la gnosis, es decir, fíjense bien, la sabiduría, el conocimiento de la conciencia despierta no tiene etiqueta de ciudad, de personas, de culturas, no tiene etiqueta. Para poderlo estudiar, para poderle darle un nombre, los griegos lo dijeron, se llama gnosis. ¿Me acompañas en esto? Pero
tú vete por el significado. Sabiduría o conciencia de la conciencia despierta. ¿Quién enseñó sabiduría y conocimiento de la conciencia despierta? Disculpen que sea tan repetitivo, pero los mayas y los egipcios y los toltecas y los aztecas y los antiguos chinos y acá los nórdicos, es decir, esas culturas estudiaban esto. Entregaban a ciertas personas que estaban interesadas en el conocimiento, difundían la sabiduría del conocimiento. La cultura gnóstica, las escuelas gnósticas, las instituciones gnósticas, nos hemos dado a la tarea de entregar el conocimiento de la conciencia, la sabiduría de la conciencia despierta. Por eso existe la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Weor de México, que está entregando la cultura gnóstica, el conocimiento gnóstico. ¿Quién fue el fundador de la gnosis en la época contemporánea? ¿De dónde viene esta actualidad de la gnosis? Bueno, el doctor Samael Aún Weor, en el año de 1950 más o menos, por aquellas épocas, en aquellos rumbos de Colombia, vino al planeta Tierra a entregar este conocimiento. No es propiedad de él, pero tuvo la misión de entregar esta sabiduría, este conocimiento en esta época. Entonces estudiamos la gnosis, es la gnosis contemporánea, la gnosis de nuestra actualidad. Pero cuando estaba Jesús de Nazaret, el divino Rabí de Galilea, él también entregaba la gnosis con los antiguos gnósticos, con los esenios, ¿se acuerdan? Se le pone nombre de esenios, se le ponga el nombre de Rosacruces, se le ponga el nombre que le queramos poner, pero ellos estudiaban conocimiento, sabiduría de la conciencia despierta. Ojalá que todos me estén acompañando. Entonces, para pasar a la siguiente reflexión, al siguiente análisis, gnosis, como definición, ¿qué es lo que nos interesa que aprendas? Conocimiento, sabiduría de la conciencia despierta. Despierta tu conciencia y te conviertes en gnóstico. ¿Quiénes son gnósticos? Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto, Buda, Zoroastro, el maestro Samael. Esos personajes que vinieron a encarnar la sabiduría que traen dentro, la sabiduría de su conciencia despierta, son gnósticos. Tú que me estás escuchando, mi persona que está aquí transmitiendo ese conocimiento de estos grandes seres de la humanidad, somos estudiantes gnósticos. ¿En qué te estás convirtiendo al pertenecer a este curso de autoconocimiento? En estudiante gnóstico. Ese es el nombre. Si te preguntan afuera, oye, ¿tú qué eres? Soy gnóstico. Miren, utilizando la lógica de nuestra conciencia, diremos, ¿entonces ya despertaste la conciencia? ¿Ya eres un sabio de tu conciencia despierta? No. Bueno, el término adecuado para irnos entendiendo los conceptos que estamos multiplicando, que ojalá lleguen no al intelecto, sino que lleguen al corazón, a la intuición, a la comprensión. Somos estudiantes de la gnosis. ¿Qué es mi persona Rubén Díaz aquí? Es el instructor de la sabiduría gnóstica. No soy un maestro. El maestro Samael, el maestro Lagmi, el maestro Jesús, el maestro Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto, maestro Sócrates, Platón, ellos son maestros de conciencia despierta. Nosotros somos instructores que multiplicamos a través de la cultura gnóstica esas prácticas, esas disciplinas, esa enseñanza para que tú tengas las herramientas, la guiatura para tu despertar. ¿Me acompañas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Creo que vamos bien. Bueno, ¿qué persigue la cultura gnóstica? ¿Qué persigue esa sabiduría? Una transformación radical del ser humano, que se convierta en un auténtico hombre verdadero, en el más completo sentido de la palabra. Cuando decimos hombre, entran también las mujeres. Lo estamos utilizando como género, ¿verdad? Hay género, o digamos de alguna manera, hay reino mineral, vegetal, animal y humano, ¿verdad? Los humanos, los hombres, los humanos. Pero no se me sientan las chicas, no se me sientan las damas. Todos somos o aspiramos en convertirnos en auténticos humanos, en auténticos hombres. Dejar de cometer errores, conocer quién soy dentro de mí, aspirar a despertar la sabiduría, el conocimiento que tienes dentro,
para que te transformes en ese ser humano. Ahorita somos, disculpen la palabra, fíjense bien, ahorita somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Ahorita somos animalitos intelectuales que razonamos, que pensamos de forma subjetiva, con la memoria, todo eso, pero somos animales intelectuales. Eso es lo que nos diferencia a un animal, que utilizamos la razón y que hablamos. Aunque alguien me decía, pero eso también el periquito habla. Bueno, sí, la razón es la que nos diferencia, la lógica y el sentido común es lo que nos diferencia de los animales. Pero eliminando las impurezas, conociéndose a sí mismo, despertando la conciencia, nos daremos cuenta entonces que debemos de aspirar a convertirnos en auténticos hombres. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos aquí. Origen de la gnosis. Vamos a ver cuál es el origen, cuál es la etimología de esa palabra. Vamos a hablar sobre las escuelas de regeneración, que es una filosofía perenne y universal y es una sabiduría de tipo divina. Fíjense bien, ¿cuándo empezó la gnosis? ¿Cuál es el origen de la gnosis? ¿Cuándo arrancó la gnosis? Y diremos lo siguiente, el origen de la gnosis se remonta desde que nació el primer ser humano en el planeta Tierra. Desde que existió la presencia biológica acá en el planeta Tierra, desde ese momento se remonta el origen de la gnosis. Y uno diría, ¿a poco había escuelas gnósticas en aquellos tiempos? No, si bien esa pregunta, puede ser que no hayamos todavía ni siquiera entendido el concepto de las escuelas gnósticas con lo que es la gnosis como conocimiento, sabiduría de la conciencia despierta. La gnosis como conocimiento o sabiduría de la conciencia despierta es desde que empezó la aurora de la creación del planeta. Cuando hicieron los primeros seres humanos aquí en el planeta Tierra, ya había conciencia. Ya estaban las esencias acá en cuerpos humanos que fueron cambiando. Unos gigantes enormes, otros de estatura media con ciertas características, pero siempre habían existido. Siempre habían estado acá. La gnosis siempre ha estado acá. Conforme va pasando las épocas, las culturas, cuando va avanzando la evolución del planeta, se llama de diferentes nombres. Hoy en día se llama gnosis. En otros lugares, en otros tiempos tenía otros nombres. Pero hoy se llama gnosis a ese conocimiento de la conciencia despierta. Entonces, a la pregunta directa, ¿cuál es el origen de la gnosis? Desde que hubo seres humanos en el planeta Tierra. Desde que existió la vida orgánica acá, existe la gnosis. Ese es el origen. Siempre ha estado. Y siempre va a estar. Con diferentes nombres, ¿de acuerdo? Ahorita se llama gnosis. El día de mañana, en otras épocas, tal vez tenga otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Etimología de la palabra gnosis. Bueno, la palabra gnosis yo les decía que es de origen griego, que significa conocimiento, sabiduría de la conciencia despierta. Es importante saber la etimología de las palabras, es decir, cuál es su origen, desde qué cultura viene, para darnos cuenta, darnos la idea qué es lo que nos quieren decir estos sabios al crear, al formar estas palabras. Gnosis, gnocere, ¿verdad? ¿Qué significa? Conocimiento, sabiduría, pero está incompleto. Conocimiento o sabiduría de la conciencia despierta. Origen griego. Ahora, hablemos de las escuelas de regeneración, es decir, las escuelas que enseñaron la gnosis, que enseñaron el conocimiento de la conciencia despierta. No todos han sido gnósticos. No todas las culturas enseñaron la gnosis. Y vamos a dar el siguiente ejemplo. Fíjense bien. ¿Ustedes consideran que los aztecas eran sabios? ¿Eran iluminados? ¿Qué opinas de eso? Contéstame en tu misma mente. ¿Los aztecas eran sabios, iluminados?
eran especiales? Tal vez tu respuesta en la forma mental sea en automática. Sí, sí eran sabios, sí, estaban despiertos. Tal vez tu respuesta sea esa. Pero yo te diré, no, porque dentro de las culturas existían las escuelas de regeneración que sí enseñaban esto. En la cultura azteca, por ejemplo, había las profesiones de los constructores, lo que hoy conocemos como albañiles, ¿verdad? Bueno, había un grupo de personas que se capacitaban o los capacitaban para la construcción de sus chozas, de sus centros ceremoniales, de las pirámides, de todo eso. Ellos eran específicamente capacitados para eso. Otros eran de la casta de los agricultores. Ellos se capacitaban para la siembra, para el riego, y ellos estaban haciendo ese tipo de actividades. Otros cuantos pues eran capacitados para el dibujo, para las artes, para cuidar a los niños, para atender la vigilancia de sus zonas. Es decir, estaba dividido, estaba estratificado por ciertos niveles. Pero había algunos estudiantes que pertenecían a las escuelas de regeneración dentro de los aztecas. Había unos que eran los de la escuela de regeneración de los caballeros águila, y los iban a enseñar estas técnicas de despertar, de conocimientos de guerra interior, ¿verdad? No de peleas contra otras tribus, porque sí tenían esos grupos, sí, claro, los que peleaban, los guerreros, pero los caballeros águila, los caballeros jaguar, eran los integrantes de las escuelas de regeneración que luchaban contra ellos mismos, sus defectos, sus manías, sus patrones que ya cargaban dentro, es decir, el proceso de liberarse y de despertar su conciencia. ¿Para qué? Para que se convirtieran en esos sabios que interpretaban las estrellas, que podían domar a la naturaleza, podían ofrecer a través de ese conocimiento el dominio de las aguas, de los mares, del viento, de los animalitos. Es decir, tenían una capacidad o esos dones a través de su proceso del despertar sobre la misma naturaleza. Entonces, el que diga todos los aztecas eran despiertos, no, solamente los que se encontraban dentro del proceso de regeneración. También en Egipto existieron las escuelas de regeneración donde se enseñaron los principios del despertar de la conciencia. En la época de Jesús de Nazaret con sus discípulos y la casta de los esenios también participaban o eran integrantes de esa escuela de regeneración. También en la antigua China, también en la India, en ciertos lugares de Europa existieron esas escuelas de regeneración. Hoy en día, la gnosis o la cultura gnóstica es una escuela de regeneración. Si me preguntan, a ver, explícame bien sobre la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Porque veo que hablan de Dios, veo que hablan de las estrellas, de los sueños, veo que hablan de la conciencia, hablan de muchas cosas. Y yo te respondo lo siguiente: la gnosis es conocimiento o sabiduría, pero no tiene etiqueta. Conocimiento o sabiduría de el sol, conocimiento o sabiduría de las estrellas, conocimiento o sabiduría de los sueños. Es universal, es de la conciencia. ¿Y qué abarca la conciencia? Todo, abarca todo. Entonces, la gnosis es una escuela de regeneración también, como las existió en otros lugares, en otras culturas. ¿Qué busca? Ya lo platicamos. La transformación radical para que el hombre se convierta en un ser humano real y verdadero. La gnosis, dice aquí, llevando nuestra guiatura, es una filosofía perenne y universal. ¿Qué quiere decir perenne? ¿A qué te suena la palabra perenne? Que no caduca. Es por siempre. Lo mismo que se enseñe ahorita en el 2020. La sabiduría de la conciencia despierta. Es lo mismo que lo hayas estudiado 5 años a 10 años adelante. Ya la divinidad, ya los dioses entregaron lo que tenía que saber el ser humano.
Entonces, la estudias aquí en México, te vayas aquí en Zapopan, a la Ciudad de México, te vayas a Venezuela, a Colombia, a Inglaterra, a África, a Rumanía, a cualquier lugar. Es perenne y universal, es por siempre y en cualquier parte o tiempo, en cualquier en cualquier tiempo o forma que se presente la gnosis va a ser la misma y es universal, no va cambiando. Claro, el idioma es diferente, pero estamos hablando lo mismo. Se están dictando ahorita conferencias en grupos, por ejemplo, en África, y ahí hablan el portugués, el francés, pero decimos lo mismo en aquellos rumbos. Es universal. La manifestación de la sabiduría de la conciencia despierta es universal y es por siempre. No tiene etiqueta, no tiene fecha de caducidad. ¿Es una sabiduría divina? Claro. Es de los dioses para los dioses. No nos podemos desligar. La conciencia es un atributo divino. Puede ser que uno diga, es que yo soy ateo. Bueno, puede ser que diga eso, pero es de origen divino. El árbol, la planta, el animal, el mineral, los océanos, los ríos, los volcanes, son de origen divino. La naturaleza hace eso a través de una fuerza maravillosa que lo conocemos como un aspecto de Dios, un aspecto divino, y que no tiene, lo repito, no tiene etiqueta de que si es budista, que si es cristiana, que si es maometana, que si es taoísta. No tiene etiqueta, es universal, es divina. Nadie es poseedora del conocimiento total y único, no es particular, es universal, de origen divino. Por eso la gnosis es sabiduría divina. Vamos a continuar por acá. Ya esto ya lo saben, porque lo acabamos de platicar al inicio de este tema y también el viernes anterior. Hay dos clases de sabiduría. Tú elige. Las escuelas, las culturas, las formas religiosas se basan en estos dos principios de entregar ese conocimiento. ¿Cuál se te hace más interesante para que aprendas tú? ¿La doctrina del ojo? De que solamente veo, solamente escucho, me lo grabo de memoria y apréndelo. Puedo tener, por ejemplo, voy a agarrar esto que está aquí. Digamos que esto fuera la Biblia. Tengo dos maneras de estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, con la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La enseñanza es la misma, no cambia. A ver, los que quieran estudiar doctrina del ojo, acá está la Biblia de la doctrina del ojo. Y los que quieran estudiar la doctrina del corazón, mira, por acá tengo la otra. Es la misma. Dependiendo de cómo la estudies, la analices, las reflexiones, es el resultado de la experiencia que tienes en el estudio de los textos sagrados. La doctrina del ojo dice, mira, en aquel entonces, bueno, no es la Biblia, pero imaginemos que es la Biblia. En aquel entonces el maestro iba pasando y estaban unos ciegos y les impuso las manos y a partir de ese momento ya pudieron ver y los que estaban paralíticos pudieron caminar. Qué fenómenos, qué maravilla de dones del maestro que hacía en aquel entonces. Entonces a los enfermos, pídale con toda la fe a Jesús, a Dios, para que nos levante y nos permita ver. La doctrina del ojo, que literalmente lo leo así, de que el maestro lo levantó. La doctrina del corazón, que es la misma enseñanza, dice, en aquel entonces el maestro pasó en un lugar donde había ciegos, ¿verdad? Y con la imposición de las manos, y los dejó ver, los pudo hacer que vieran los ciegos y que los paralíticos caminaran. Doctrina del corazón. Mire, pues el maestro ahí, con su sabiduría, con su enseñanza, con el ejemplo, las personas que estaban dormidas, con los ojos tapados, ciegos, como el mito de la caverna que estudiamos el viernes, ¿verdad? Las personas que estaban así trabajando mecánicamente, dormidamente, solo dinero, solo trabajo, solo entretenimiento, nada del despertar de la conciencia, estaban así. Pero vino el Cristo, vino su enseñanza, que vamos a estar viendo en las siguientes conferencias, en las siguientes semanas. Vino el conocimiento interior y a los ciegos les permitió ver.
ver que las tremendas realidades a través del despertar de su conciencia. Eran gente que no tenía problemas de la vista, no eran ciegos físicos, sino que estaban cegados por la conciencia que estaba dormida. No podían avanzar espiritualmente, estaban tullidos, estaban paralíticos, estaban viviendo una vida, valga la redundancia, pero nada de producción espiritual, estaban detenidos en un desierto. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Con su sabiduría, con su amor, con su conocimiento, en esas escuelas de regeneración fue enseñando, fue activando. Entonces la persona estaba avanzando espiritualmente. Este es un ejemplo nada más de la forma de estudiar la doctrina del corazón, la epistemología, pura teoría del conocimiento, que nos hace tener los ojos tapados, o la doctrina del corazón, de la intuición, de la conciencia, lo que te dice e interpreta con la intuición la conciencia. Viene la enseñanza, mira, es puro oro, pura sabiduría que nos está entregando para mi despertar, para mi avance. Que las bodas de Canaán, que la parábola del hijo pródigo, es puros símbolos, pura enseñanza, pero que si la lees con la doctrina del ojo, te sabes desde el inicio hasta el final la Biblia, pero no trasciendes. Puede ser que la doctrina del corazón, haces una lectura de los pasajes, no te sabes toda la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque no te interesa. Pero el interpretarla con tu conciencia te llena de sabiduría y te ayuda en los aspectos oscuros que puedas tener en tu diario vivir. ¿Me estás acompañando hasta ahorita? ¿Vamos bien? Ok, continuamos. ¿Cuánto nos conocemos? La vida iniciática. Bueno, el hombre cree que se conoce, pero tiene ideas totalmente falsas de sí mismo. Piensa porque se llama fulano de tal, tiene tal edad, su número de teléfono es tal, su domicilio es tal, su mamá se llama así, su papá así, piensa que ya se conoce a sí mismo. Pero tiene ideas falsas de sí mismo. Todo lo exterior, que es parte del mundo exterior, piensa que es lo que hace tener el fundamento de que se conoce a sí mismo. ¿Dónde vives tú? En Zapopan. Ah, bueno, ya te conoces porque vives en Zapopan, igual que mi persona. Fecha de nacimiento y signo zodiacal, tal y tal. Ah, entonces ya me conozco porque sé mi signo zodiacal y recuerdo a la perfección la fecha de mi nacimiento. No, esa información de tipo exterior es la que ha hecho que tengamos ideas totalmente falsas y equivocadas de nosotros mismos. Para nosotros darnos cuenta quiénes somos en realidad, necesitamos entrar dentro de la vida iniciática. Que no se te olvide este término, ingresar dentro de la vida iniciática. ¿Como quién? Como Jesús lo hizo, entró en su vida iniciática, como Quetzalcóatl, Hermes, Buda, Zoroastro, Fuji. Ellos entraron en una línea de la vida iniciática. ¿Qué quiere decir esto? Conocer la multiplicidad psicológica que tienen o que tenemos nosotros. Nosotros no somos uno, somos muchos. Dentro del mundo interior, dentro de nuestra mente, de nuestra psiquis, nuestra psicología, habita una multiplicidad egoica. Hoy es el primer día que hablamos de esto, del ego, de los defectos, del conjunto de entidades negativas que hacen que uno cometa errores. Entonces, entrar dentro de la vida iniciática, entrar dentro del conocimiento interior, exige la necesidad de conocer la multiplicidad psicológica que tiene, de aceptar que la tiene. Vemos en la imagen que está aquí. Voy a quitar la mía. Vemos ese gatito. Él externamente se ve como si fuera un león. Me creo mucho porque tengo un título. Me creo mucho porque soy de tal apellido, porque vivo en tal colonia, porque tengo un celular de tal marca, etcétera, etcétera. Pero lo que interiormente está forjado, está basado en la multiplicidad psicológica, en la multiplicidad egoica que está cargando la persona. Tristemente, funcionamos únicamente por múltiples y variadas influencias interiores que chocan con lo exterior.
El reflejo de lo interior es lo que se manifiesta en una forma exterior. Fíjense lo que dice aquí exactamente eso. Nosotros funcionamos por influencias interiores. Vamos a dar unos ejemplos para que quede claro. Puede ser que uno ande en la calle ahí y empiece a llover. Entonces ya empezó a molestarse que los zapatos, que la ropa, que se me va a inundar el patio, que ya no tendí la ropa y se dañó. No tenemos la capacidad como para ser conscientes y decir, bueno, Dios mío, gracias por la lluvia, por las plantitas que se van a alimentar y bueno, se me mojó la ropa, bueno, pues no la metí ni modo, por error la vuelvo a lavar y la vida continúa. Todo pasa, vámonos adelante. No, ya se mortifica, ya tiene influencias que hacen que se enoje. Traemos la ira adentro y solamente falta que haya un choque exterior, que está haciendo calor, que está lloviendo, para que se activen esas influencias interiores y uno se moleste. En la mañana andaba bien contento, pero en la tarde ya está bien enojado. O viceversa, en la mañana andaba bien molesto por el reporte, por el tráfico, por tantas cosas. Y ya en la tarde, pegado frente al televisor, a risa y risa, ya está muy contento. Y en la mañana andaba bien voluble. El ser humano somos bien volubles. Y somos bien quejumbrosos. Todos los seres humanos. Si está haciendo tráfico, está quejándose por el tráfico. Si está muy sola la ciudad, no me hallo, está muy solo, se está quejando. Si hay internet, se queja porque está bien caro el internet. Si se le va la luz, se queja porque no hay luz y no tiene internet. Si está haciendo calor, malo porque está haciendo calor. Si está haciendo frío, malo. Siempre nos vivimos quejando. Pero no es la persona humana, no es la estructura humana. ¿Quién es? La multiplicidad psicológica, las influencias interiores de tipo inferior, que no más falta que externamente haya un choque para que uno cambie esa cuestión de que estaba de cierto modo y ahora ya es voluble, ya está en el lado completamente opuesto. Ahora, vamos viendo aquí la lámina. Dice aquí en la parte de abajo, ¿qué es lo que debemos hacer para ingresar a la vida iniciática? Para conocernos a nosotros mismos, para eliminar esas ideas que son totalmente falsas, eliminando la multiplicidad egoica, tenemos que hacer que la conciencia despierte y se revolucione. Ha llegado el momento de que tú que me estás escuchando te revoluciones. ¿Te acuerdas de la Revolución Mexicana? Donde la gente dijo, no, ya fuera de lo que son los malos gobernantes. Ya, fuera del yugo, fuera de esta falta de política económica, social, de salud, ya. Levantémonos en armas y ya no hay que permitir que esto suceda. Ya quitemos esa esclavitud. Se tuvo que dar de forma social. Yo te estoy invitando a que hagas lo mismo. Oye, pero no es arriesgado irse en contra del gobierno, en contra del presidente. No va por ahí. Si estamos utilizando la doctrina del ojo, te estás equivocando. No debe ser por esa, debe ser la doctrina del corazón. Regresamos a lo mismo. La vida iniciática exige una revolución de tu conciencia, de que te revoluciones interiormente, que salgas de esa esclavitud, de que salgas de esa forma tan ciega que nos tiene la multiplicidad egoica. Oye, necesitas avanzar, necesitas caminar y ir trotando en su oportunidad, espiritualmente hablando. Oye, las enfermedades ya se acabó. Las cuestiones económicas, hay que romper esos grilletes, esas cadenas de que siempre no tengo dinero, no tengo para pagar, siempre me va mal, ando bien malo, siempre ando enfermo. Ya quítate de eso. ¿Cómo? Comprendiendo. ¿Y cómo? Revolucionando la conciencia. Pero la pregunta viene ahí. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el viernes, hablamos de dónde está la clave para el dominio del mundo interior? En la conciencia. ¿Cómo le hago para revolucionarla, despertarla? Bueno, hoy hablemos de cómo revolucionarla. Hay 3 factores que hacen que esa conciencia se revolucione. La vamos a estar repitiendo constantemente. No se te olvide jamás. Recuérdalo en el corazón. En la mente no, porque la mente es infiel y se olvida de todo. Ay, sí me acuerdo, los 3 factores, la mente es infiel. Mejor
Apliquemos lo que enseñaban los griegos en la gnosis, en la doctrina del corazón, la experiencia directa. Ya empiezan las prácticas desde este momento. Ya necesitas empezar a experimentar lo que es la gnosis, lo que es el despertar. 1. Primer factor de la revolución de la conciencia: morir en defectos. Para eso hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que aceptar que tienes muchos defectos en tu interior. La persona que dice, no, pues yo no conozco defectos míos, yo así soy, pero no lo tengo. Bueno, vamos a caer en el error de no querer aceptar la multiplicidad. Entonces no se va a dar el objetivo de la muerte. La muerte en defectos. No se te olvide, no estamos hablando de la muerte psicológica, de la muerte biológica, porque alguien lo interpretó erróneamente y dijo, Dios quiere recibirnos en su seno, Dios quiere que nos pasemos a su reino, entonces hay que morir para vivir. Y se envenenaron, se quemaron, hicieron una serie de atrocidades por dormidos. Aquí estamos hablando, hay que morir para vivir. Como lo hace la semilla muere, explota, para que le dé vida a ¿quién? Al tallo, para que le dé vida a la planta, que crezca, dé sus flores y dé en su oportunidad sus frutos. Entonces, para revolucionar la conciencia, tienes que empezar a morir en defectos, en mañas, malas palabras, lujuria, envidia, pereza, lo que nos enseñan los religiosos que son los pecados. Ok, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que meditarlos para que le llegue lo que se llama la comprensión. Defecto comprendido se puede eliminar. Si no se comprende en todos los niveles de la mente, en todo el ejercicio de su análisis completo, no se genera la comprensión y no se puede eliminar. La conferencia número 4, esta es la 1. La pasada fue la introducción, la 0. Esta es la 1. Pero en la conferencia número 4 vamos a hablar cómo se elimina un defecto. ¿Cómo está formado un defecto? Porque para poderlo eliminar necesitas saber cómo está constituido. Factor número 2. Nacimiento. Necesitas volver a nacer. Y puedes preguntar como lo hizo Nicodemo a Jesús en las Sagradas Escrituras. Maestro, ¿será que tengo que volver a nacer dentro del vientre de mi madre? Así como usted me está diciendo que hay que volver a nacer. Y Jesús le dijo, bueno, Nicodemo. Y Nicodemo era un alto funcionario de aquella época, un estudioso de las Sagradas Escrituras. Pero lo hacía a través de la letra muerta, a través de la doctrina del ojo. Literalmente él entendía eso. Pero no, el maestro le estaba explicando que hay que nacer en virtudes, nacer en espíritu nuevamente, así en la edad que tengas. El nacimiento se refiere al nacimiento espiritual, al nacimiento en valores, virtudes, en valores positivos como el altruismo, la humildad, la caridad, el amor, la alegría por el bien ajeno, que transformes toda esa energía y vuelvas a nacer como un nuevo ser humano, con el mismo cuerpo, con los mismos brazos, con los mismos órganos que tenemos, con la misma estructura, pero la estructura interior va cambiando porque van haciendo algo nuevo, va despertando la conciencia. Y finalmente el tercer factor de la revolución de la conciencia, y no menos importante, es el sacrificio consciente por la humanidad. Has venido a este planeta a aprender, a experimentar, a vivir, a conocer, a despertar la conciencia, autorrealización íntima del ser, que Dios baje adentro de nosotros. Pero también uno de los objetivos trascendentales de un ser humano es ayudar. Sacrificio consciente por la humanidad. Darlo. Hasta lo que no tienes, entregarlo. Porque aquella persona que entrega todo tiene el mérito de recibir todo. Pero aquel que no da nada, hasta lo último que tenía se le va a quitar. Dice el Divino Maestro. Hagamos un ejemplo de nuestra vida de este sacrificio. ¿Cómo podemos sacrificarnos? Más adelante daremos algunos ejemplos durante el curso, pero con oración, con buen ejemplo, con buenas palabras, en su oportunidad con dinero, con comida, con alimento, con abrigo, con techito, con oraciones, con ayudar a los enfermos, con ayudar al desprotegido, educando a la niñez, ayudando a tus familiares. Es decir, sacrificio consciente por la humanidad. Una vez el maestro Samael, en este tenor,
del sacrificio por la humanidad, cuando estaba radicando acá en México, allá en la Ciudad de México, pues una vez tocaron la puerta y le dijo a su esposa, la maestra, mire, voy a abrir yo, espéreme. Y ya salió el maestro, tocaron la puerta, salió, y de repente regresa el maestro, pero sin camisa, así sin camisa, nomás traía su puro pantaloncito y sin camisa. Y le dijo la maestra, ¿pero qué te pasó? ¿Qué traes? Y dijo, pues es que vino una persona a pedir limosna y lo único que traía de valor en ese momento era la camisa, entonces me la quité y se la entregué. Y la maestra, pero no tienes más camisas. Y dijo el maestro, bueno, pues era lo que tenía y es lo que debía de dar en ese momento. Entonces, hasta lo que no tenía para dar, entregó el maestro. Porque uno dirá, es que, ¿cómo le voy a dar mi camisa si no tengo más? Uno podría decir, aquí tengo 30 pesos, alguien me está pidiendo para un lonche, para una comida, pero si los doy ya no voy a traer para mi camión. Entonces mejor doy lo que me sobra y ya yo aseguro mi camión. Pero la persona que se sacrifica por la humanidad dice, hoy traigo 30. ¿Cuánto vale el lonche? 25, más un agua, 5, 30. Dele su lonche, ahí está. Para el camión, me voy a pie, no se preocupe. Está dando algo que no tenía. El dinero no era para eso, era para su camión. Pero lo entregó todo. Entonces, ¿ustedes creen que la divinidad se va a quedar con algo? ¿Ustedes creen que la conciencia no va a ir aflorando y despertando en esas personas que se están haciendo sensibles ante el dolor humano? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hay por aquí? Bueno, esta es lo que son los pilares del conocimiento de la gnosis, el conocimiento de la sabiduría, de la conciencia despierta. Vamos a estudiar a lo largo del curso y lo que nos quede de vida a través de estos 4 pilares que en su conjunto construyen la base del templo de la gnosis, del templo del conocimiento de la sabiduría. El primer pilar dentro de la sabiduría gnóstica se llama la ciencia. La gnosis es científica, el conocimiento de la sabiduría de la conciencia despierta es practicable. Para que algo sea científico tiene que ser comprobable, si no, no fuera ciencia, quedaría nada más en teoría, ¿verdad? Bueno, la teoría dice que pasa esto si haces esto. Bueno, eso dice la teoría, pero la ciencia se tiene que experimentar, utiliza el método científico. ¿Qué ramas tiene la ciencia gnóstica? La numerología, la cábala, la psicología, la transmutación o la alquimia, entre otras ciencias, en donde uno comprueba estas tremendas realidades. Usted se debe de convertir en científico, no en un intelectual. Olvidémonos de las columnas de nuestro intelecto. Si has leído bastante, te felicito. Si no has puesto nada en práctica de lo que has leído, bueno, pues te exhorto para que empieces a practicar eso. Si te crees muy inteligente porque ya estudiaste la universidad, la preparatoria, bueno, te felicito porque tienes un don muy bonito de ser muy inteligente para poder entender eso, poder grabártelo y memorizártelo. Pero te aseguro que vas a tener un mejor provecho poniendo 1 hora de práctica de toda esa sabiduría. Vale más que todo el montón de bibliotecas de libros que pudieses haber leído de forma mecánica, de forma con la doctrina del ojo nada más. Entonces, el primer pilar dentro de la estructura del templo del conocimiento interior tiene que ser lo comprobable, la ciencia. Pilar número 2, el arte. El arte son las manifestaciones artísticas, valga la redundancia, las expresiones como la escultura, la pintura, la música clásica, entre otras cuantas, la arquitectura. Y sí, es muy bien, es muy bueno, porque dentro del arte vemos las pirámides egipcias, las pirámides aztecas, los monolitos, vemos las obras de arte de los músicos de la época clásica, Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin. Tú conoces a todos ellos que entregaron a través de este pilar el arte. Y es importante estudiar esta columna. Ahora, ¿cuál es el arte de nosotros? Porque ya los científicos conocen el método científico y han hecho sus pruebas y nosotros los tenemos que
evocar. Nosotros tenemos que comprobar. El arte, bueno, lo veo, lo escucho, perfecto. Pero tú debes de convertirte en un artista. ¿Y sabes dónde hay arte? Hay el arte en la forma de hablar, en la forma de expresarte. Te exhortamos para que conquistes esos pilares del arte de comunicarte con las personas. Cuando vayas a regañar a un niño, o no regañarlo, sino llamarle la atención, utiliza el lenguaje apropiado con su nombre. Fulanito, mire, venga, necesito que tienda su cama, necesito que recoja sus juguetes. Es importante mantener un orden, es decir, de buenas palabras, de buena forma, manifestar con el arte de hablar lo que quieres hacerles saber. Porque de otra manera, ay, hijo de no sé qué, ya me hiciste así, y al niño lo traumas, al niño lo hace sentir mal. Lo mismo cuando estés con tu esposa, cuando estés con tu esposo, cuando estés con tus compañeros de trabajo, utiliza el arte de comunicarte efectivamente. Hay otro arte en la forma de comer, sentado ahí en el comedor, sin distraerte de la tele, del celular, ahí haciendo el ritual de comer adecuadamente. Hay arte en el descansar a la hora correspondiente, con tu pijamita. Es decir, uno se acuesta en sus horas y bien, hay arte en el descanso. Hay arte en el caminar. Caminar normal, uno va caminando y braceando. Pero han visto que hay jóvenes que caminan y bueno, van encorvándose con el pantalón abajo, o se sientan y desparramados ahí en el asiento. Se dan cuenta que hay arte en el descanso, en el caminar, en el hablar, en el comportamiento, en el desayunar, en el cenar, en el vestirse. Es una ropa normal. Puede ser que sea antigüita, ya un poco vieja, pero está limpiecita, planchada. Bueno, hay arte en eso. En el arte de peinarse, rasurarse la barba. Claro, no de que tenga pues sus figuras, simplemente estar limpio, estar aseado, arreglado. Esas son expresiones artísticas que tú puedes hacer. Claro, puedes tocar el piano, el violín, la flauta, dibujar. Expresiones artísticas, dale, adelante. Si se te presta, vívelas. Pero hay arte también en su forma de manejar su vida. Siguiente pilar, la filosofía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Hay filósofos contemporáneos, hay filósofos griegos, hay filósofos chinos que entregaron las respuestas a los misterios que se hacían los seres humanos. Puede ser que tú digas, un filósofo es aquel que voltea las estrellas y dice, ser o no ser. ¿Y cuál es el objeto de mi vida? Sí, claro, ese es filosofar. ¿Para qué he venido? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó una familia así? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué me encontré a la gnosis? La cultura gnóstica en estos tiempos. Está muy bien, hazlo. Filosofía. O filosofa, mejor dicho. Pero ¿saben quién es un filósofo también? Aquel filósofo es el que va despertando su conciencia, que tiene amor a la sabiduría. Ese filósofo también es aquel que tiene un dominio, un control de sus estados de ánimo. Que en la mañana está contento, en la tarde está motivado y contento, en la noche se acuesta contento. Es alguien que logra tener un dominio de sus estados de ánimo siempre coherente, siempre estable, siempre en armonía. Hace mucho calor, está estable, no se opaca, no se enoja. Está haciendo mucho frío, está estable. Hay problemas de economía, de salud, de negocios, de familia, lo que sea, pero siempre está bien ahí, firme, tranquilo, disciplinado, ordenado, con su conciencia activa. Todo pasa, que hay bajas en las ventas, no se preocupe, motivado. Que hay un montón de ventas, igual también, no se preocupe, vamos ayudando a la gente, haciendo más negocios, ayudando a los desamparados, pero siempre baja, o está, mejor dicho, bajo la línea de lo que es una estabilidad. ¿En dónde? En sus estados emocionales. Entonces, un filósofo es el que tiene el dominio, control de sus estados emocionales. Vámonos con el siguiente columna. La siguiente columna es la religión. Ahí vamos a poner un pequeño alto. ¿Qué opinas sobre la religión? Para ti, ¿qué es la religión? ¿Por qué la gnosis tiene ciencia para practicar, arte para la expresión de la vida, amor a la sabiduría y dominio de los estados de ánimo? ¿Por qué crees que la gnosis tiene la columna de la religión? ¿Vamos a estudiar religión? Sí, es muy importante. ¿Por qué crees?
Bueno, vamos a hablar del concepto de la religión. Religión es una palabra, un vocablo latín que quiere decir religare. Si uno ve el diccionario, origen latín, religare. Esa es la definición de la palabra religión, religare. Pero ¿qué es el religare? Es volver a ligarse, volver a unir la parte humana con la parte divina. Cualquier persona que esté con sus obras, con sus hechos, con sus pensamientos, emociones y sentimientos, haciendo una unión con su parte humana y la parte divina, es un religioso. Ejemplo, el agricultor que está en el campo y trata bien a sus gallinitas, a sus vaquitas, riega las plantas, pide permiso a Dios para sembrar, pide permiso a Dios para cosechar, hace lo que un cristiano con ética cuida y protege, está bien al pendiente de todo lo que está a su alrededor, da agradecimiento por lo que no tiene, por lo que tiene, por la cosecha, por la lluvia. Es un religioso ese amigo, es una persona completamente religiosa porque con sus actos está dando fe de que es un hijo de Dios. Pero puede ser que la persona que asista a un culto religioso de tal o cual religión, la que tú quieras, es bien mentiroso, es bien perezoso, es bien criticón, nomás está peleando, es decir, comete muchos errores. Y dice, no, es que sí va a la religión, es un religioso y lee la Biblia, la lee por todos lados, pero se expresa la palabra, la forma de hablar, dice, fuera de las lecturas bíblicas, dice muchas groserías, utiliza lenguaje soez, vulgar, doble sentido, pero es religioso, porque tiene la Biblia y la lee y acude a los ritos. Ese no es un religioso. De acuerdo al concepto que estamos analizando de la definición de la palabra religión. Religión quiere decir volverse a unir los principios humanos con los principios divinos, con la conciencia, pues, para que nos quede más claro. La autorrealización íntima del ser, que Dios baje a la persona humana y la persona humana se integre con Dios. ¿Quién hizo este proceso del religare? Jesús de Nazaret. La persona humana de Jesús de Nazaret se convirtió en un hombre, en un Dios, porque Dios bajó hacia él. Padre, Hijo, Espíritu Santo se cristalizaron dentro de él y es un superhombre. Ya ni siquiera es un hombre Jesús, es un superhombre. ¿Qué es lo que hizo? Religare, volverse a unir la parte humana con la parte divina. Entonces vamos a estudiar los principios, las leyes que hacen que un ser humano se integre con su parte divina, con su conciencia, pues, con la parte sagrada que está dentro de sí, que se una la parte humana y la parte divina en un solo.